Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros, qué gusto estar en compañía de Güemanzín Rodríguez, de Rafael García Villegas, también hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mis queridos compañeros, amigos del auditorio, un programa muy variado, con mucha información y nos vamos directo a la misma. Así es, y tiene que ver con, más o menos, con lo que tenemos aquí detrás y con lo que hemos estado atendiendo en Noticias 22 y en las producciones de Canal 22, no solo en esta semana, ya desde hace mucho tiempo. La poética femenina contemporánea concibe la realidad de las mujeres y estas realidades son muchas. 20 voces se reúnen dentro del Festival de Poesía Vértice Violeta, el cual tiene como objetivo crear un espacio para conocer y dialogar sobre las diferentes poéticas femeninas contemporáneas, así como la importancia de tener mujeres escritoras y poetas dentro de la literatura mexicana. Esto se adjunta también a todas estas expresiones que estamos viendo en la sociedad actual mexicana, ¿no?, que es nuestro entorno, en donde la mujer está adquiriendo un papel preponderante porque es un momento de coyuntura, ¿no?, en donde estamos buscando mejorar la situación sociopolítica, mejorar las oportunidades y buscar un grado más de equidad. Entonces, pues el festival se inserta en todo esto, ¿no?, en dar un espacio para que las poéticas, que al final también son las voces de un tiempo, ¿no?, las voces de la mujer de nuestros tiempos, se puedan ver todas juntas, las puedan escuchar de sus autoras, pero también se genere un diálogo entre el público que venga, los adeptos a la poesía, lectores, público en general, y pues en este caso las voces poéticas de mujeres que están trabajando fuerte en nuestra contemporaneidad. Actualmente, la poesía mexicana cuenta con una gran cantidad de mujeres poetas de diferentes partes del país que por medio de sus voces expresan diversas formas de concebir y sentir la realidad que viven día con día. Tal es el caso de la poeta Rosario Patricio, quien a través de la poesía mije busca preservar las lenguas originarias, así como darles un espacio dentro del quehacer artístico. Las mujeres en los pueblos originarios también estamos siendo visibilizados ahora que se está trabajando pues ha sido a través de la lucha de muchas mujeres también. Y en las comunidades, principalmente en mi comunidad y en mi municipio, ya también han ocupado cargos para presidente y agente municipal. Entonces están las agentes municipales, que han sido 2, y también en la presidencia han ocupado cargos. Es importante difundir la lengua ayuk y la cultura ayuk, porque tenemos enseñanzas y saberes de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, que era originalmente, pues esto se transmitía oralmente. Yo quiero dar a entender en mis poemas, en mis escritos, es justamente la palabra de los abuelos, los saberes que nos transmitieron, y para que no se pierdan, ahora que los jóvenes ya no quieren hablar, muchos no quieren hablar la lengua, por lo mismo que sus padres han sido discriminados, y por esta exclusión que tenemos los indígenas. Vértice Violeta forma parte de las actividades especiales del Festival Nacional de las Letras Leona Vicario y es organizado por la Coordinación Nacional de Literatura del IMBAL y la revista literaria El Golem. El día jueves 5 de marzo terminará sus actividades con la presencia de la poeta ganadora del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2020, Elisa Díaz Castelo, entre muchas otras poetas. La cita será a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia. Noticias 22, Miguel Vázquez. Y seguimos hablando de mujeres. ¿Y qué mujeres? Porque las amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre nos cuentan sobre su historia en el ring y hacen una invitación a todas aquellas que estén interesadas en las bases de la defensa personal. Para ninguna de las luchadoras ha sido fácil incursionar en un deporte dominado por hombres.
Recuerdo muy bien que las mujeres teníamos de hecho prohibido luchar en el Distrito Federal hasta por el 85-86 es cuando nos abren la puerta al DF. Yo estoy casada con una leyenda de la lucha libre mexicana, con Negro Casas, y fue muy difícil porque era muy compararme, ¿no?, con la carrera de Negro Casas y Dalis, entonces tuve que prepararme, yo creo que mucho más. Bueno, creo que hasta ahorita todavía sigue el machismo y bueno, pues recuerdo muy bien que sí, los hombres sí te trataban así con mucha rudeza, te decían que la mujer era para lavar los trastes, para tener hijos y que este deporte no era para nosotras. El grupo que teníamos que entrenar, estaba Marcela, estaba yo, pero era con los hombres. Y ahí creo que fue donde me topé lo más duro que pude haber tenido en mi carrera. No el machismo, porque al contrario, ellos nos apoyaban, pero en el aspecto de sacar la casta. ¿A qué vinieron a entrenar? Pues demuéstrenlo que no nada más es para hombres, sino también para mujeres. A pesar de las adversidades, han consolidado una carrera en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Las mujeres estamos demostrando que podemos y tenemos la fuerza y la calidad y que tenemos la habilidad también para desempeñar ese deporte. Para conmemorar el Día de la Mujer, ofrecerán un taller en el Museo de Antropología titulada Guerreras de Ayer y Hoy, con el propósito de compartir técnicas de defensa personal ante riesgos urbanos para mujeres. Nosotras queremos aportar un granito de arena para todas esas mujeres que quieran aprender un poquito de defensa personal. Yo creo que este sábado va a ser muy importante para las mujeres, para las niñas, para las señoritas que anden solas en la calle, tanto anden saliendo del trabajo, de la escuela o de donde vengan y tengan, aunque sea una arma de nosotras para que sepan cómo defenderse y cómo salir avante de esa agresión que les puedan llegar a pasar. La conmemoración continuará con una función especial en la Arena México el día 8 de marzo. Que vengan aquí y que vayan el sábado a todas las que gusten. Ahí estaremos las Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sábado 7 de marzo, 10 de la mañana, Museo de Antropología, con el taller que se llama Mujeres Guerreras de Ayer y Hoy. Así que no se lo pierdan, ahí estaremos. Noticias 22, Oscar Cortés. Y a propósito de esta nota, agradecemos mucho al Consejo Mundial de Lucha Libre. Les regalan 5 pases dobles para ir a la Arena México este domingo 8 de marzo a las 5 de la tarde. Lo único que tienen que hacer es mandarnos un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla, noticias22@canal22.org.mx, y podrán llevarse pase doble a escribir en este momento. Así es, y la verdad se pone bien interesante. Es uno de los lugares que atrae una cantidad enorme de turistas, especialmente el fin de semana, y hay un público cautivo que también es divertidísimo escuchar y ver, no solamente lo que ocurre en el ring, hay otro espectáculo también en gradas que es verdaderamente memorable. Se llama Con el catarsis. público. Y no, y además el domingo se va a poner bueno con mujeres por acá, marcha de mujeres, va a estar padre. Bien. Y próximamente las empresas más importantes de Cuba llegarán a la Ciudad de México. 70 empresas cubanas de distintos sectores se reunirán en la Ciudad de México del 4 al 6 de marzo para presentar sus productos a empresarios mexicanos. Esto en la exposición Cuba en México 2020. Están presentes prácticamente todos los sectores de la economía cubana. Destaco en primer lugar la industria médico, farmacéutica y biotecnológica, que tiene en Cuba más de 20.000 trabajadores. Es un gran grupo empresarial. Por supuesto, no se puede hablar de Cuba si no está el ron cubano, el tabaco, el turismo, el café. Están los productos de la minería, de la energía, están los productos de la agricultura, la agroindustria ganadera, los alimentos. Una buena parte de la exposición está concentrada en este sector, tanto en productos agrícolas, alimentos, como servicios. Actualmente 200 empresas mexicanas tienen negocios con Cuba y de estas solo 40 tienen oficinas en la isla. Estos negocios representan al año $500 millones. Sin embargo, el 90% de este comercio le corresponde a México. Es por esto que se busca que más empresas cubanas tengan mayor presencia en nuestro país. El sector de la cultura
Aquí estarán presentes las empresas más importantes del sector, tanto de la producción como de la comercialización de los bienes de la industria creativa cultural. Cuba tiene una larga tradición en la cultura de aquí, en México es un mercado muy importante para la cultura cubana desde hace décadas y por lo tanto pensamos que en este momento es muy importante la expansión del sector de la cultura en México por las tradiciones que tiene. México es para Cuba el segundo socio comercial en el mundo y el segundo comercial en América Latina y el Caribe y el sexto a nivel mundial, y nosotros pensamos que México puede tener una posición más activa en los planes de desarrollo económicos y sociales de Cuba previsto hasta el año 2030. Los esquemas de inversión cubanos van desde empresas con capital mixto a capital 100% extranjero. Los empresarios que deseen asistir a la exposición Cuba en México 2020 deberán acudir a la Embajada de Cuba en México, que se ubica en la avenida Presidente Mazarik, en Polanco. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, ahí está la información para estas sedes, poderlas visitar. Bueno, es momento de hacer una pausa y volvemos con más aquí en Noticias 22. Ya lo anticipábamos la semana pasada, llegó a su fin el Festival Internacional de Cine de Berlín y esta fue una edición muy especial, 70 años, y se vio marcado primero con cambios en la dirección y sus propuestas ya tiene ganadores. Y para conocerlas nos enlazamos en este momento a Berlín porque allá está Valentina Torrado de nuestro canal asociado Deutsche Welle. Mi querida Valentina, te saludo con mucho gusto. ¿Cuál es el balance de esta edición 70 de la Berlinale? Muy buenas noches. Un saludo muy especial para todos ustedes desde Berlín. Este festival comenzó con nuevos retos porque la nueva dirección debía de hacer las cosas bien para mantener el prestigio y otorgarle además a la Berlinale una nueva imagen. Y esta nueva imagen se ve reflejada en el interés y el deseo por parte de la dirección artística encabezada por Carlo Chatrian en apostar al cine más artístico y de autor y no tanto por los discursos políticos sociales como ejes centrales, como se haya podido ver en otras ediciones de la Berlinale. Esto se pudo notar con la presencia del prestigioso director de cine independiente Jia Zhangke, con 2 obras cinematográficas fuera de competición, donde las imágenes reflejan un tipo de belleza extraña y cautivante. Sin embargo, la decisión del jurado internacional fue acompañada de un mensaje político claro al otorgarle el máximo galardón, el Oso de Oro, a la película iraní There is no evil, no hay maldad, de Mohammad Rasulov. Este director no ha podido asistir al festival ya que tiene prohibida la salida del país y sus películas fueron censuradas por la República Islámica. A lo largo de 4 historias de vida se reflexiona sobre la pena de muerte y el tema de la libertad. En la fiesta de gala de la entrega de premios se pudo ver un claro statement político a favor de la labor del director y en defensa de la libertad de expresión. No alejados de la polémica, Valentina, ¿qué más llama la atención de las propuestas cinematográficas? Se destaca en esta edición una fuerte presencia femenina, no solo en los roles protagónicos, sino en las temáticas escogidas. Un ejemplo es la película The Woman Who Ran, La mujer que corría, del surcoreano Hong Sang-soo, que recibió el Oso de Plata a la mejor dirección. Las mujeres son el núcleo central del guión a través de 3 largas conversaciones. No olvidemos también la entrega del Oso de Oro de honor a Helen Mirren por su gran trayectoria. En la película brasileña en competición, Todos os mortos gira en torno a 4 mujeres fuertes que deben de planear su futuro solas. Los hombres aquí juegan un rol secundario. También en la Argentina, El prófugo explora los secretos de los deseos femeninos de la mano de la actriz Erika Rivas. Llamó la atención la fuerte presencia de Italia con 2 galardones, el Oso de Plata al mejor actor para Elio Germano por Volevo Nascondermi y el Oso de Plata al mejor guión Favolace de los hermanos Di Nocenzo. Es interesante mencionar también, y volviendo a la propuesta de Carlo Chatrian, de darle énfasis al valor artístico y el descubrimiento de nuevos talentos por encima de considerar la fama de ciertas personalidades, actores de Hollywood de la talla de Willem Dafoe, Javier Bardem, Johnny Depp
Salma Hayek, así como los directores Abel Ferrara y Philippe Garrel, se fueron con las manos vacías. Bueno, pero todos grandes personajes, el poder femenino. ¿Y qué hay de las películas latinoamericanas, Valentina? Las dos películas latinoamericanas en competición por el Oso de Oro, la argentina El Prófugo y la brasileña Todos os Mortos, se quedaron sin galardones. No obstante, el premio a la mejor ópera prima se la llevó la película experimental Los Conductos del director colombiano Camilo Restrepo. Algunas películas latinoamericanas se llevaron un reconocimiento, pero en otras secciones fuera de la competición. Por ejemplo, Uruguay con el premio de los lectores del periódico Tagesspiegel por la película de Alex Piperno, Chico Ventana, también quisiera tener un submarino. El gran premio del jurado internacional Generación K+, fue para la mexicana Los Lobos de Samuel Quisci-Leopo, como también el Oso de Cristal al mejor cortometraje argentino de la sección Generación, El nombre del hijo de Martina Matzkin. Esto fue todo sobre esta edición número 70 del festival. Valentina Torrado se despide desde la Berlinale. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto, mi querida Valentina. Gracias por este completo reporte y a esperar a que entren en circuito estas películas para verlas también en nuestro país de manera particular. No hay maldad, directamente desde Irán. Y pasando a otros temas, Weman, ¿qué nos tienes? Bueno, pues vamos ahora a otra cosa que tiene que ver con cine. El Lago de Texcoco es el protagonista de la nueva película de Julio Hernández Cordón y será esta película presentada como parte de la oferta del Festival Internacional de Cine de la UNAM, el FICUNAM, que el día de mañana va a comenzar y por supuesto nosotros lo vamos a tener aquí en este espacio en vivo. Bueno, un adelanto, ahí está la película con El Lago de Texcoco. Que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Se escuchan aullidos es la más reciente película de Julio Hernández Cordón. Esta es una pieza descrita por el propio director como un collage de temas y lugares que siempre le han llamado la atención. El largometraje se filmó en Texcoco y la historia central gira en torno a un adolescente que busca imperiosamente qué sucedió con el lago que alguna vez estuvo ahí. Aún los príncipes a morir vinieron. Los bultos funerarios se queman. El año pasado me rechazaron de la oficina. Y esa sensación de rechazo me hizo sentir que yo decido cuando hago una película, ¿no? No hubo proceso de preproducción, el rodaje se preparó 6 días antes, tampoco tenían guión y el presupuesto no superó los 140,000 pesos. Apenas contaron con el equipo básico de filmación, el crew estaba conformado por 5 personas y una de ellas era Francisco Barreiro, quien fungió como productor y actor. Hay 10 personajes masculinos, hay como entre 8 o 10 personajes y pues bueno, pues obviamente no tenemos lana para pagar actores, yo no conozco a gente en Texcoco, tampoco quiero que lo hagan mis amigos de allá, ellos tienen como otros personajes, pues te importaría si haces esos personajes, entonces fue como bueno, va. Este es un proyecto atípico. Los actores rompen la cuarta pared para dialogar con el público, se muestran algunos procesos de producción, incluso aparece en pantalla el director, dando indicaciones a su protagonista. Cuando yo decidí aparecer enfrente de la pantalla, dije, bueno, ¿qué más desnudo que esto? Pues ya que se note todos los hilos de la película. Y bueno, es un riesgo, pero creo que ese riesgo me parece como... Sí, me gustó como asumirlo. Se escuchan aullidos tendrá su estreno mundial en el marco del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Noticias 22, Julio López. Una chef mexicana en Singapur. ¿Cómo está eso? ¿Qué está preparando? ¿Tacos? Vamos a platicar de ello con Edgardo Bermejo en Diáspora Cultural. A ver, ¿qué nos traes ahora? ¿Por primera vez una chef? Por primera vez una chef, pero regresamos a Singapur. Hay Ajá, que recordar sí. que hace 35 semanas que empezamos con este espacio, fue justamente en Singapur donde arrancamos. Fíjate que el próximo mes de abril se va a elegir en Singapur a la chef del año. Y una nominada es una joven mexicana de 30 años, Tamara Chávez, que llegó hace 5 años allá. Y es la historia que vamos a traer el día de hoy. Vamos a ver, para arrancar, un pedacito de lo que hace Tamara Chávez en Singapur. Porque Cevichería está invitada a servir ceviche en este evento. Estoy muy emocionada y espero que vengan para probarlo.
Hay diferentes tipos de ceviche y va a haber mucho sabor. Bueno, la gastronomía de esas tierras y la mexicana no tienen mucho que ver, Edgardo. ¿Cómo es posible que haya llegado al gusto de pues, una cantidad importante de personas que han vuelto el restaurante en el que trabaja Tamara uno de los favoritos y más famosos, y que se llama Restaurante Toño, ¿no? Toro. ¿Toño? Restaurante ¿Toro? Tono. Restaurante Tono. Es un restaurante que combina la alta gastronomía peruana con la mexicana, gracias a que fue ella recientemente nombrada chef en jefe de este restaurante. La historia de Tamara en todos los sentidos es asombrosa. Primero porque ella es autodidacta. Ella cuenta en alguna entrevista, porque ahora la entrevistan por todos lados, en los medios de Singapur, aparece en catálogos, en revistas. Por ejemplo, hay un libro que se ha publicado recientemente con los 25 chefs emergentes del sudeste asiático, y uno de ellos es nuestra mexicana. Bueno, ella estudió la vocacional 5 en Tasqueña, estudió turismo y nada más. Pasó una temporada corta en el restaurante Delirio de Mónica Patiño en la Roma. Diríamos que ese sería su único momento formativo. Pero ella cuenta que, y antes de eso trabajó en una cadena de hamburguesas, de una cadena de fast food. Ella cuenta en la entrevista que cuando preparó su primera hamburguesa se dio cuenta que esa iba a ser su vida. Ocurre entonces que con esta no formación canónica en el mundo de la gastronomía, hace lo que muchos de nuestros colegas de la diáspora cultural hacen, que es salir de México y buscar una oportunidad. Y salió porque había un trabajo como ayudante de cocinera en un restaurante mexicano en Singapur, y la invitó su tío, que es un gran músico mexicano, Mario López, que tiene ya 25 años, y del que hablamos de él y de Alina Ramírez en la primera ocasión que tuvimos la diáspora cultural. De modo que Mario López, su tío, la invitó, llegó a Singapur hace 5 años, y en 5 años se ha convertido nada menos que en una nominada a ser la chef meteórica, trayectoria, trayectoria ¿no? meteórica, y digamos, introduciendo a la gastronomía de Singapur algunos elementos mexicanos. Ella trabaja, como decía yo, en un restaurante que combina lo peruano y lo mexicano, pero hace muchas cosas más. Organiza un festival de comida latinoamericana en Singapur, visita hoteles y restaurantes muy prestigiados en la región. Acaba de estar en uno de los principales restaurantes de Kuala Lumpur, la capital de Malasia. De modo que es una historia redonda en todos los sentidos. Fíjate que yo quería, y tú bien dices, ¿qué hacen las personas de Singapur con la comida mexicana? Te quiero leer un pedacito de una reseña que apareció en una revista de gastronomía en Singapur con ella, y esto reseñan de su comida. Dice: como jefa de cocina recién nombrada del restaurante Tono, Tamara le ha dado a su menú un pequeño giro. El cambio más destacado es la introducción de tacos a partir de junio. El último miércoles de cada mes, el restaurante Tono se convierte en una taquería mexicana, con un menú especial solo consistente en tacos. Los comensales pueden optar por pedirlos a la carta o como menú de degustación. Si bien no puede equivocarse con ninguno de los excelentes tacos curados por Tamara, una curaduría, el que se lleva los aplausos es el taco de lengua de ternera a la parrilla, con rodajas finas de cebolla y salsa de molcajete y tortillas hechas a mano. Y también destacan que ahora les encanta el pastel de 3 leches. Fíjate tú, tacos de bistec y pastel de 3 leches, que es algo popularísimo en la ¿Y cómo con mexicana. eso puede tener uno tal éxito? Pero eso reinventado, eso reconfigurado, la convierte ahora, de verdad, estemos pendientes abril, porque tendremos probablemente a una mexicana nominada como la mejor chef del año en Singapur, nada menos. No, pues está muy bien, y además cuando hay una vocación, cuando hay un talento, cuando se encuentra lo que una persona quiere hacer en la vida, pues ya lo vemos ahí, con ese valor que tiene Tamara de haberse ido a un país del que no conocía la cultura siendo tan joven. Se pueden lograr excelentes resultados, y el talento mexicano está por todos lados, y ahí están los sabores, los aromas de México en Singapur. Vamos a traer próximamente otras historias de la gastronomía mexicana que conquista paladares fuera de nuestras fronteras. Pues muchísimas gracias. Gracias, Laura. Gracias, Edgardo. ¿Cómo ven esta joven chef triunfando allá y llevando esta tradición de la gastronomía mexicana? Y también yo creo que rompiendo algunos paradigmas que a veces se creen
con esta cocina surgida sobre todo en el sur de los Estados Unidos, que no es propiamente la gastronomía mexicana. La mexicana es emocionante y además nos lleva a reivindicar y revalorar la gastronomía como un arte, que no hay que perderlo nunca de vista, y más siendo patrimonio cultural intangible de la humanidad, la comida mexicana. Y bueno, como detalle, a ver si para la próxima nos cuenta algo Edgardo, que conoce muy bien la zona por allá, ha habido un repunte también de la cocina mexicana en los países nórdicos. De hecho, en el caso de Suecia y de Noruega, incluso las oficinas dedican un día a la semana a comer tacos, no los Mextecs. No los de canasta tampoco. Tampoco los de canasta, pero sí lo más cercano a lo que pudiera ser mexicano, con todo y aguacate. Así que está interesante en esas regiones. Ya tienes tarea, mi estimado Edgardo, muchas gracias. Y antes de irnos a la pausa, les recordamos que al término de Noticias 22 no se pueden perder a Kimberly Armengol en Debate 22. Hoy recibe al jefe de infectología del INER, el doctor José Arturo Martínez Orozco, y también estará el maestro en microbiología, el doctor Andrés Romero Rojas, para hablar del coronavirus en nuestro país. El COVID-19, no se lo pierdan, en punto de las 9 de la noche, vamos a una pausa. Continuamos en Noticias 22. Desde 2012, Canal 14 ha buscado hacer una diferencia en la oferta pública. Y acaba de presentar programación, vamos a conocerla. Romper ciclos. Canal 14 renueva su imagen con una programación con la que prometen liberar al televidente de los arquetipos. Una pantalla donde la ciudadanía es el valor central y que potencia la esencia de la televisora dirigida por Leticia Salas. Es una renovación que tiene que ver con a quien nos queremos dirigir de manera sustantiva, que son los jóvenes y los jóvenes adultos. Antes nuestro target estaba entre los 35 en adelante. Entonces estamos muy emocionados en ese sentido porque con las producciones que fuimos haciendo el año pasado, que no son las que en este momento van a ver en pantalla, nos dimos cuenta que ahí había un nicho muy importante. Yo creo que el canal se apega a la televisión pública y en ese sentido todas las voces valen. De manera muy comprometida, la televisión pública de Canal 14 se hace desde la perspectiva de que son muchas voces. Durante la ceremonia, Genaro Villamil habló de la importancia que tienen los medios públicos en nuestra sociedad. Yo creo que la televisión y la radio mexicanas merecen una audiencia que se dignifique, que se informe, que contraste y que tenga espacios de creatividad, que no son lo mismo las causas que las ofertas o que las mercancías, que no es lo mismo la causa o las causas que la visión únicamente constreñida al rating o al patrocinio. Y creo que por eso es necesario y es indispensable que existan los medios públicos. Es imposible lograr. Por otro lado, se aprovechó para hablar de la nueva plataforma MX Play, un espacio digital en el que convergerán los contenidos de los medios públicos nacionales e internacionales. Están incorporados ya prácticamente todos los medios federales en la plataforma de MX Play. Se van a ir incorporando los medios de cada estado a partir de convenios, a partir de la posibilidad tecnológica de incorporar esos contenidos, y también vamos a ir agregando canales públicos, canales internacionales públicos, en la medida en que se vaya también avanzando en los convenios con cada uno de ellos. Las diagonales universitarias. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Te conecta con su pasión. Cantera 14. Bueno, continuamos con información. Están buenos, ¿no? Los programas. Está padrísimo. A mí se me antoja mucho. Es muy interesante porque además también ya pueden estar consultando mucho de lo que está ocurriendo en Canal 14 a través de sus celulares. Están buscando tener una mayor presencia en todos los medios. Y estaremos al pendiente de la cobertura de este canal hermano. Y ahora sí nos vamos a la información internacional. Estuvo interesante el Supermartes, ¿eh? Supermartes, California se convirtió en un estado clave. ¿Qué nos pueden decir? Visión global.
Bienvenidos a Visión Global y pues sí, tema interesante, este supermartes en los Estados Unidos. Se le denomina así a este proceso electoral que suma a 14 estados que llevaron elecciones primarias y un territorio que es el territorio de Samoa, donde ganó Michael Bloomberg, que hoy retira su candidatura rumbo a la presidencia de los Estados Unidos. Este gran magnate multimillonario que invirtió cerca de $550 millones casi para tratar de tener un impulso importante entre los votantes, toda vez que en las primarias desarrolladas justamente en New Hampshire, Iowa, Carolina del Sur y Nevada, él no se presentó, pensó que con este dineral iba a poder levantar el impulso con la sociedad estadounidense en edad de votar, pero no fue así, no lo logró. Y mientras tanto, dos candidatos interesantes, Bernie Sanders, el socialdemócrata citado como socialista y como izquierdista por sus detractores y por supuesto por aquellos que no quieren que llegue a la presidencia, contra un moderado o un conservador dentro del Partido Demócrata, que es Joe Biden, que fue vicepresidente en el periodo de Barack Obama en el año 2009. Este hombre que resucita justamente tras un proceso de impeachment en contra del mandatario estadounidense, donde su hijo es acusado de negocios en Ucrania. Todo este escándalo se pensó que iba a pagar la candidatura de Biden, pero resurge este sábado justamente al haber obtenido un buen número de delegados en Carolina del Sur. Esto le dio un impulso bastante importante a Joe Biden, que en el día de ayer cierra por lo menos en 9 estados con un saldo muy positivo en materia de delegados, mientras que Sanders en algunos estados logra el impulso que quería, por lo menos en un estado de una población muy importante y por lo tanto con un número mayor de delegados. Me refiero precisamente al estado de California, con fundamentalmente 415 delegados. Bernie Sanders gana en este estado la mayor parte de delegados, pero ya traía en su contra el haber perdido algunas elecciones primarias o con muy poco número o bajo número de delegados en las otras entidades, lo que catapulta hasta este momento a Joe Biden a la cabeza y a Bernie Sanders en segundo sitio. Hay que decirlo, el recuento todavía de algunas primarias sigue arrojando datos, pero difícilmente lograrán superar el número que trae Joe Biden en este momento. Es como una carrera parejera donde estos dos candidatos salen fortalecidos. Algo interesante que pasó el sábado es justamente el retiro de su candidatura de Klobuchar y por supuesto también de lo que tiene que ver con otros candidatos que se bajan de la contienda como Pete Buttigieg, que al salir de la contienda declaran dar un posicionamiento a favor de Joe Biden. Esto genera una percepción que pudo cambiar el voto de los estadounidenses y votar a favor de Joe Biden, pero hay que decirlo, el que ellos se pronuncien a favor de Joe Biden no le conceden de manera automáticamente el voto, sino que esto puede ocurrir por esta percepción que se genera. Lo mismo puede llegar a ocurrir si básicamente Elizabeth Warren, la ex senadora de Massachusetts, que se esperaba que ganara en su propio estado y cae al cuarto lugar en el mismo, todavía no retira su candidatura. Probablemente lo haga, no lo ha hecho, está pensando qué va a hacer como estrategia, pero le fue muy mal. Ojalá que si se retira, dé su voto también para generar esta percepción de impacto a favor de Bernie Sanders. ¿Por qué? Porque son los que llevaban agendas muy paralelas, muy similares en el alcance respecto a educación, seguridad social, el regreso de lo que tiene que ver el Medicare, seguro social para todos, quitar a las aseguradoras privadas. Entonces, es un tema bastante importante, pero hay que recordar lo siguiente. El sistema electoral estadounidense funciona de una manera muy diferente a lo que nosotros tradicionalmente conocemos en México. Independientemente de que existe el voto popular sobre un candidato, estos votan, los ciudadanos, por un número de delegados por estado. De acuerdo al número de población está la representación. Los estados de mayor delegados en la contienda del supermartes el día de ayer justamente fueron California, ya dijimos, 415, y Texas con 228 delegados. Ahora bien, ¿qué va a pasar de aquí a junio? En junio se realizará la convención demócrata, donde se definirá quién va a ser el nominado como candidato para contender el 3 de noviembre contra, ¿quién creen? Donald Trump del Partido Republicano. Este gran buleador que justamente está diciéndole a Michael Bloomberg, Mini Mike, qué bueno que te retiras, invertiste dinero y perdiste. Entonces, es un tema bastante importante. Los ciudadanos votan por delegados. Existe un número de 3.979 delegados en junio. Cada candidato para ser nominado tiene que alcanzar
1,991 candidatos. Si no logran en junio tener cada uno de estos ese número, se nombrarán 771 superdelegados que salen básicamente de los legisladores y del propio Partido Demócrata, que de manera directa decidirán quién será el próximo candidato de los demócratas, Sanders o Biden. Ese es el tema en Estados Unidos en materia electoral. Bueno, llaman la atención varias cosas. Por ejemplo, en el caso de Biden, algo que no se ha explicado muy claramente es por qué su victoria en estados en los cuales aparentemente no tiene ninguna presencia, que no hizo campaña o que fue por ahí alguna vez. Y en el sur de Estados Unidos, no sé si también tiene que ver ahí la presencia afroamericana. ¿Cuáles serían las razones por las cuales...? Esa es una súper pregunta, es muy buena, casi como el Super Tuesday, es la súper pregunta, porque se ha querido identificar a Joe Biden con las minorías afroamericanas, pero en realidad él no tiene tanto punch entre estas minorías. A mí me parece que es la estrategia de campaña que se ha vertido en contra de Sanders, de infundir un miedo en la población, al llamarlo totalmente socialista, sin considerar la tradición histórica de un país predominantemente capitalista hegemónico. Y por supuesto este costo se pudo manipular bien y hace finalmente que ese voto salga a las calles y le dé esta ventaja a Joe Biden. Pero hay que tener muy claros que el voto duro para Sanders son los millennials, que demográficamente es un bono muy importante. Aquí Sanders tendrá que hacer que salgan los millennials de los estados que restan rumbo a las elecciones de la Convención Demócrata en junio. Esa es la gran oportunidad de Sanders, que tiene un discurso muy sólido, muy conciso, pero que hace temer al más recalcitrante de los capitalistas, conservadores y los moderados dentro de los demócratas. Sin embargo, cuando vemos cómo se están moviendo las cosas, lo seguro es que el próximo presidente de Estados Unidos sea un hombre blanco mayor de 70 años. Así. El que sea. La experiencia, ante todo, ¿no? Y todos con larga trayectoria política, tanto Trump como Sanders como Biden. Muchas gracias, Ileana. Hasta pronto. Nos vemos la próxima semana y nosotros vamos a una brevísima pausa. Bueno, continuamos aquí en Noticias 22 y tenemos una presencia en el estudio, Rafael. Seguimos platicando en esta semana dedicada al Día Internacional de la Mujer sobre el rol de las mujeres en distintos ámbitos y qué pasa de manera particular en el ámbito de los pueblos originarios. Laura, vamos contigo. Las mujeres indígenas sufren una triple discriminación, por ser mujeres, por ser indígenas y en su mayoría por ser pobres. Esto es lo que ha dicho el director general de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, durante su presencia en México. Estamos con Laura García Cuduriel, quien es una especialista en temas de género y en temas de mujeres indígenas. Particularmente has trabajado con comunidades que viven situaciones muy diversas que tienen que ver con asuntos laborales, de violencia sexual, de búsqueda de tierras para poder trabajar. ¿Cuál crees tú, Laura, qué gusto que estés con nosotros, que sería, digamos, el gran punto de quiebre que haría esta comunidad o estas mujeres más vulnerables o frágiles que el resto de la población? Hola Laura, muchas gracias por el espacio. Creo que es importantísimo que los medios de comunicación cubran estos temas. Yo creo que, como dijiste ahora, las mujeres indígenas viven estas diferentes capas de discriminación y lo vemos en diferentes cifras. Por ejemplo, una mujer indígena en México tiene 3 veces más probabilidades de morir en el parto que una mujer no indígena. Las cifras en alfabetismo se duplican o ascienden hasta el doble para mujeres indígenas que para mujeres no indígenas. Mencionaste ahora el acceso a la tierra de las mujeres indígenas por usos y costumbres en México. Hay muy pocas mujeres que tienen la titularidad de las tierras o que las pueden heredar. Esto hace que empiece a haber un círculo de discriminación de muchos lados que impide que las mujeres indígenas puedan desarrollarse en México. Sobre tu punto de quiebre, yo lo que diría es muy importante trabajar por la igualdad desde muchos ámbitos distintos. Trabajar por la igualdad de género definitivamente es fundamental en México y para las mujeres indígenas, pero también lo tenemos que hacer desde un lente interseccional, es decir, tomando en cuenta que hay también otros factores como raza, como etnia, como clase social en México que impide que las mujeres
que tienen un color moreno, por ejemplo, puedan entrar a espacios laborales como las mujeres blancas en México podemos entrar con más facilidad. Entonces, el trabajo que durante varios años hice como directora de Fondos Semillas, ahorita ya no estoy ahí, se enfocaba mucho se enfoca en que Fondos Semillas financia a organizaciones de base, muchas de ellas son de mujeres indígenas lideradas por ellas mismas, para conseguir el avance en diferentes derechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos apoyado a organizaciones o grupos de parteras indígenas que justamente están trabajando por eliminar esas barreras estructurales que hacen que las mujeres mueran durante el parto, en partos completamente prevenibles, pero que por la falta de acceso a sistemas de salud. Educación también, ¿no? También educación, pero también hay cosas muy básicas. Por ejemplo, un grupo que apoyamos en Fondos Semillas de Parteras fue detectando a través de entrevistas a familiares de mujeres que habían muerto durante el parto, fue detectando pequeños detalles y cosas que pueden hacer la diferencia. Por ejemplo, las parteras enseñándoles a las mujeres embarazadas que pudieran hacer una lista, por ejemplo, de todas las cosas que ellas necesitaban cuidar para estar preparadas para el parto. Por ejemplo, quién iba a cuidar a los pollos o a los animales que están domesticados en sus casas, quién iba a cuidar o quién va a cuidar a los hijos durante el parto, porque muchas de estas mujeres al no prever este tipo de situaciones no salen de sus casas y entonces no pueden ir a atenderse a una clínica. Ahora, me imagino que la problemática de las mujeres indígenas no es la misma para quienes se encuentran en el sur del país, a quienes viven en el norte de la República. Cada grupo de culturas originarias tiene usos y costumbres distintos. ¿Es posible en el aspecto legal armonizar las leyes que son ya sea a nivel local o federal con los usos y costumbres? Y también me gustaría saber si estos usos y costumbres muchas veces van en contra de lo que consideramos derechos de las mujeres. Sí, efectivamente, yo creo que esa conversación me parece interesantísima porque efectivamente hay una parte importantísima en que muchas de las mujeres que Fondos Semillas apoya, por ejemplo, son líderes indígenas que están dentro de la lucha de los movimientos sociales de los pueblos indígenas y que luchan obviamente a favor de la autodeterminación de los pueblos. Pero también dentro de esa lucha ellas tienen que combatir desigualdades y que no quiere decir que esas desigualdades no existan en otros lados, ¿no? Es decir, en toda la sociedad mexicana, a lo largo de toda esa sociedad existe desigualdad de género, pero ellas tienen que hacer esta lucha doble. Hay una organización que apoyamos, que apoya Fondos Semillas, por ejemplo, que se llama Red de Abogadas Indígenas. Esta organización lo que hace, que me parece importantísimo, es que busca armonizar los marcos que regulan o legales de las comunidades indígenas para que las mujeres víctimas de violencia no caigan en los huecos entre usos y costumbres y el marco legal que a todos nos ocupa. Por ejemplo, cuando una mujer es víctima de violencia, muchas veces el sistema de usos y costumbres tiende a favorecer que la víctima se reconcilie con el perpetrador de violencia. Sí. Entonces, pero estas mujeres saben que cuando hay un caso de violencia extrema o de violencia ocurriendo sistemáticamente en una pareja, por ejemplo, el que tú te reconcilies con esa pareja significa en realidad que estás regresando a un lugar donde estás exponiendo tu vida y estás bajo riesgo. Cuando estas mujeres entonces se salen de ese sistema legal y entran al sistema nuestro, pues el de todos los mexicanos, lo que ocurre muchas veces ahí es que no hay quienes las acompañen en la traducción. Muchas veces estas mujeres indígenas son monolingües y entonces lo que hace esta organización, que es un trabajo importantísimo, es acompañar a las víctimas en esta función de tratar de armonizar estos procesos en beneficio y en favor de las víctimas. Bueno, conocimos en años recientes el caso de Eufrosina Cruz, quien busca ser diputada, es elegida, y los usos y costumbres de su localidad en Oaxaca, zapoteca, ella de origen, dice, no, es que aquí solamente los hombres pueden ser elegidos para cargos populares.
ella se va a una instancia local, federal, y bueno, finalmente obtiene esta posibilidad, pero ahí hay un conflicto de intereses que es complejo de resolver a veces, ¿no? Yo te diría ahí, Laura, que tanto en el sistema de regulación de usos y costumbres como en nuestro sistema legal hay enormes desigualdades. Es decir, a mí sí me gustaría transmitir el mensaje de que en realidad los usos y costumbres, por supuesto que perpetúan todavía muchos sistemas machistas, pero también nuestro sistema de leyes necesita mejoras. Entonces, la solución no es para nada dejar de defender los usos y costumbres que finalmente son una buena solución para la autodeterminación de los pueblos indígenas, que las mismas mujeres que apoya Fondos Semillas están a favor de eso, pero eso no quiere decir que tengamos que combatir el machismo en todos lados, incluyendo en sus propias comunidades. Efectivamente. Ahora, Laura, las mujeres indígenas que están en su comunidad es una problemática, y las mujeres indígenas que salen de sus comunidades para buscar trabajo, quizá en maquilas, o muchas de ellas trabajadoras del hogar, de lo cual hemos platicado aquí en Noticias 22, también es una problemática que vale la pena focalizar porque quizás se dispersa mucho también, ¿no? Cómo llevar ayuda o cómo educarnos para integrar al resto de la sociedad, a la sociedad urbana o a la sociedad que no es de origen suyo, ciertos trabajos, ciertas labores que realizan y que pues muchas veces carecen o prácticamente todas las ocasiones carecen de seguridad social, de seguridad alimentaria, de un trato justo y digno. Sí, totalmente. Yo creo que una parte importantísima se me hace que empecemos a reflexionar no cómo integramos a nuestra cultura homogénea diferentes culturas, diferentes personas, minorías, por ejemplo, gente con diversas discapacidades, sino cómo la sociedad se integra a esta diversidad que tenemos. Claro. Es decir, no se trata de incluir hacia una cultura homogénea. Estamos viendo claramente que la homogenización de nuestra historia y de nuestra cultura demerita muchísimo nuestro desarrollo como país. Al contrario, yo creo que lo que vería de manera mucho más importante es que pudiéramos abrirnos a que México fuera un México verdaderamente multicultural, que es como debería de ser, y no un México donde integremos a una cultura urbana y blanca a personas que tienen que abandonar su propia cultura para poder pertenecer a esta cultura homogénea que nos demerita a todos, porque es una cultura que no rescata y que no se fortalece de esta diversidad. Y yo creo que las mujeres indígenas efectivamente llegan a buscar trabajos, los trabajos tienen que ser en español, ellas tienen que ir abandonando a veces voluntaria o a veces involuntariamente sus costumbres, sus formas de vida, porque no cabe otra, ¿no? No cabe otra cultura que no sea la que tenemos en México, blanca, homogeneizada. Y creo que para que hubiera realmente desarrollo social para todas y todos, deberíamos de repensar ese sistema. Ahora, lo que también ocurre es que quizá nos están faltando proyectos de educación estructural, no para solamente tener propuestas asistenciales, que de pronto pueden ser muy importantes y muy necesarias para un momento de emergencia o de urgencia, pero tiene que venir desde mucho más abajo, ¿no? Y en eso trabajaste mucho también en esta asociación en la que estuviste al frente 7 años y trabajando 10 años en Fondos Semillas. Estos proyectos estructurales, ¿desde dónde deben venir? ¿Desde la sociedad civil o en conjunto con el gobierno? Pensando en esto, ¿no? En la parte asistencial por un lado y por otro lado el cambio de la dinámica social. Yo creo que nada se transforma estructuralmente o verdaderamente si no estamos incluyendo a la población que vamos a beneficiar como la que lidera el cambio. Es decir, los movimientos sociales tienen que ser autogestivos. No puedes gestionar el cambio desde afuera. No sirve y no es sustentable. Entonces, yo creo que en la medida en que pensemos los programas sociales, tanto del Estado como desde la sociedad civil, desde esa visión, vamos a estar entonces dando chance a que justamente haya un verdadero cambio, porque el verdadero cambio no puede suceder
si no estás incluyendo a la población beneficiaria como la población más capacitada por experiencia directa en mirar el problema y las soluciones. Y ahí hay muy pocas experiencias, desgraciadamente, filantrópicas en México que se manejen desde un lugar que sea distinto al asistencialismo. El asistencialismo, por tradición, se ha dedicado a dar desde afuera el apoyo, como una dádiva o como un trabajo que no está en realidad pensando en que las personas tienen el poder de cambio. Y entonces no hay solución profunda. Bueno, y además esto tiene que ver mucho con el paternalismo con el que a veces nos dirigimos a las comunidades indígenas desde lo social, desde lo gubernamental, nuestros indígenas, no. Y no vemos quizá todo lo que podemos aprender de esas comunidades, por ejemplo, en cuanto a usos y costumbres, tradiciones, en cuanto a medicina, al uso de plantas medicinales, las parteras, también es una solución muy importante en gran parte de las comunidades que no tienen este acceso y tienen un conocimiento valioso que podríamos estar aprendiendo de ello y a veces nada más pensamos, bueno, ¿qué les vamos a dar? ¿No? Y también nosotros vamos a recibir mucho, podemos aprender mucho. Quizás si abandonamos esta postura de paternalismo también, que creo que no es tan benéfica, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo te diría ahí que la cultura que tenemos occidental, que es la que ha manejado el dinero y el poder en el mundo, y la capitalista, es la que está destruyendo el planeta. El cambio climático es un ejemplo directo de cómo esta cultura que tenemos homogeneizada, blanca, colonialista, basada en el extractivismo y en un consumo ilimitado de recursos limitados, nos ha llevado a una crisis que si no nos ponemos a pensar, no nada más en la posibilidad de aprender sobre la forma en la que milenariamente han vivido comunidades indígenas, respetando y haciendo un uso sustentable del medio ambiente, vamos a colapsar el planeta. Entonces, yo lo diría incluso un paso más. No es lo que podemos aprender de ellos, sino que hay una urgencia inmediata en ir cambiando nuestras formas de vivir y nuestros sistemas, aprendiendo sobre la forma efectiva que ellos han manejado su cultura y su forma de relacionarse con el medio ambiente y con el planeta. Y yo creo que ese es un ejemplo de muchos otros, donde no se trata nada más del rescate de medicinas tradicionales, sino de todo lo que hemos visto en la forma en la que consumimos los alimentos en el mundo, que también nos está enfermando, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una gran oportunidad a repensar dónde estamos a partir de la cultura que escogimos tener como cultura dominante, como forma de ver el mundo y de movernos, y el ejemplo comparativo que tenemos perfecto de muchas culturas milenarias que se han mantenido tradicionalmente desde un respeto al medio ambiente y un respeto y dignidad hacia los cuerpos y hacia las personas. Una relación completamente distinta con el entorno, una visión diferente con el entorno, consigo mismos, con su cultura, con el mundo, con el medio ambiente, que, bueno, los resultados de lo que nosotros hemos hecho están más que a la vista. Bueno, pues ahí tenemos un buen tema de reflexión, mujeres indígenas, y muchas vías de acción que no hay que, yo creo que no hay que darle ya más vueltas al asunto. Ahí hay muchos ejemplos, lo que se ha hecho, por ejemplo, en Semillas, y hay otras acciones que han dado buenos resultados, que nos pueden permitir abrir caminos para la solución de esta problemática. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Laura. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Laura, a las dos. Interesantes reflexiones y por supuesto continuaremos con ellas a lo largo de la semana. Y bueno, ya es momento de despedirnos y lo vamos a hacer con música y con un compositor cuyo catálogo razonado todavía no se concluye. El preterroso Antonio Vivaldi, se le decía porque era pelirrojo, daba clases en el Hospital de la Piedad, por eso era cura, entonces de ahí el mote, y no son las 4 estaciones. Ya dice Hueman que el catálogo es vasto y variopinto y amplio, un concierto para flauta. Bueno, con eso los dejamos, nos vemos el día de mañana.